En este nuevo vídeo vamos a tratar un tema que genera muchísimo interés y controversia: cómo afecta realmente el carbono a tu pala de pádel, y lo vamos a responder de la mano de ingenieros expertos en el sector aeroespacial y de la automoción. Hoy en día casi todas las palas del mercado montan carbono visto en sus caras y me dejáis un montón de preguntas respecto a la dureza de la pala en función del carbono que monta. Así que he estado hablando con ingenieros expertos que han trabajado en grandes empresas del sector aeroespacial y de la automoción para prepararos un vídeo un poco diferente. Esta guía del carbono en la que vamos a analizar qué aspectos influyen en la dureza de una pala con casos reales. Como sabéis, un porcentaje altísimo de palas montan carbono en sus caras y además suelen dejarlo visto. Y para identificar si ese carbono que veis es real, lo único que tenéis que hacer es pasar una luz por la superficie de la cara de la pala. Si el carbono brilla un poquito y además veis pequeñas imperfecciones, vuestra pala monta un laminado de carbono. Y aquí viene la primera pregunta del vídeo: ¿cómo se consigue la fibra de carbono que montan las palas de pádel? Y el tema que genera más hype, que es la K del carbono, y si a menor K la dureza es mayor. Pues si partimos de la base, todo nace aquí, todo nace de este hilo de carbono, que puede ser más grueso o menos grueso. De ahí que existan carbonos 3K, 12K, 18K. Los 3K tienen 3000 filamentos de carbono, mientras que los 12K, como este que tengo por aquí, tiene 12.000 filamentos de carbono. Y estos hilos se tejen para lograr distintos patrones. Tengo varios patrones por la mesa, os dejaré algunas imágenes de distintas Ks. A este tejido se le echa una resina, normalmente epoxi, para darle consistencia, creando lo que se conoce como material compuesto. La K indica el espesor de la hebra de carbono. Y la pregunta del millón: ¿a menor K es más duro el laminado? Pues ni sí ni no. La cuestión es que hay muchas más variables que te vamos a contar a lo largo del vídeo. Centrándonos en la K del carbono, cuanta mayor K, mayor es el espesor de la hebra, con lo cual en un principio a mayor K debería ser un laminado más grueso de carbono y por lo tanto más rígido, ¿verdad? Pues no, porque esta hebra la podemos aplastar para formar cintas muy finas y con ello entrelazarlas para formar el tejido. Por lo tanto, uno de los aspectos claves es cómo de cerrada es la trama, los cuadraditos que veis del carbono, en función de la K que tenga el carbono. Habitualmente las palas que utilizan un carbono con una K más alta, 18K o 24K por ejemplo, tienen patrones muy abiertos, cuadrados muy abiertos, porque aplastan mucho estas fibras de carbono y por ello el espesor de laminado que les queda es muy fino. Así que haciendo una comparativa, habitualmente las palas con una K muy grande tienen un espesor de laminado más fino, por lo que serán más blandas que una pala que tenga un carbono más pequeño y por lo tanto la trama sea más cerrada. Y de aquí la tendencia general de que una pala con menor K suele tener un tacto más duro, más rígido que una pala con una K mayor, ya que el espesor de la capa de carbono suele ser más gruesa en un carbono con menor K. Ahora bien, la cosa se complica cuando jugamos con apilar distintas capas, pero eso ya es complicarnos un poco la vida. Dicho esto, la K no es lo único que influye en la dureza de la pala. Existen muchas más variables que vamos a ver a continuación para que, sin ser un experto, entiendas cómo influye en la dureza de tu pala. Tener en cuenta que el objetivo de este vídeo no es hacer un tratado de materiales compuestos, sino una guía básica para que conozcamos mejor el producto que compramos. Así que vamos con el tema clave: las variables que influyen en la dureza de tu pala. Y la primera que tenemos que revisar es el espesor de laminado. A mayor espesor, mayor dureza. Por sí sola esta variable no es suficiente para medir la dureza, ya que depende de qué materiales se utilicen y cuántas capas conformen este espesor. Por ejemplo, 1 milímetro de espesor de fibra de vidrio será mucho más blando que 1 milímetro de espesor de carbono. Si buscamos información respecto al espesor de laminado de las palas en las webs de las marcas, yo por lo menos no he encontrado ninguna información al respecto. La segunda variable es el número de capas y la composición.
Partamos de la base de que todas las palas del mercado, o la gran mayoría, incluso las que tienen un tacto duro, montan fibra de vidrio en sus caras además del carbono. Y el número y composición de las capas es una de las variables más importantes para definir qué tacto va a tener nuestra pala. Lógicamente, cuanto mayor sea el número de capas de fibra de carbono a comparación de las de fibra de vidrio, la dureza de la pala será mayor. Como podéis ver, también tengo sobre la mesa y en la mano capas de fibra de vidrio que pueden ser de distinta densidad y de distinto grosor, y con ello pueden tener un espesor mayor o un espesor menor. Tener en cuenta que todas las palas dirigidas a no profesionales tienen algo de vidrio, y la explicación es muy sencilla. En una pala de pádel el laminado tiene que tener un espesor mínimo, que ronda entre los 0,5 y 1 milímetros. Este valor es menor para la fibra de vidrio que para la fibra de carbono, pero está claro que si ponemos un espesor muy pequeño, aunque sea de un material ultra resistente, la pala rompería. Si analizamos los extremos, si hacemos un laminado de carbono 100%, la dureza sería muy alta. Por el contrario, si le ponemos pocas capas de carbono, la dureza sería media, pero se quedaría una pala frágil. Por ello, el dato clave con el que tenéis que quedaros es que sí que se puede fabricar 100% en carbono y que resista, pero la dureza que se quedaría sería muy alta. Y aquí abro un paréntesis, siempre y cuando hablemos de procesos de fabricación convencionales, ya que las nuevas tecnologías permiten conseguir una dureza jugable con todo el material en carbono, como por ejemplo en el caso de Scalion, que veremos en próximos vídeos. Volviendo a la fibra de vidrio, aporta espesor que le confiere resistencia sin aportar excesiva rigidez. Y aquí abro un paréntesis, no es lo mismo resistencia, que es lo que hay que tirar de un material para que se rompa, que rigidez, que es lo que se deforma cuando estás tirando de él. Con lo cual, al añadir capas de fibra de vidrio a una capa de carbono, le aportamos espesor y por lo tanto resistencia a los impactos. Además, no le aportamos mucha dureza, logrando una pala más blanda que si fuera 100% de carbono. Así que, como resumen, lo importante es entender que nuestra pala tiene un número de capas que pueden ser de distintos materiales, y cuanto más carbono haya en ese sándwich, más dura será nuestra pala. Creo que sería muy interesante que las marcas dieran más información sobre la composición y el número de capas de sus palas. Por ahora me suena que Alchemia o Seco sí que indican que, por ejemplo, sus palas montan 2 capas de carbono. La siguiente variable a analizar es el proceso de fabricación. Según este proceso podemos tener una concentración de carbono mayor o menor. Actualmente todas las palas tienen un proceso manual similar, con lo cual en este sentido no hay mucha diferencia. Y al igual que os he comentado en el punto anterior, en el caso de Scalion, ellos en el proceso de fabricación tratan el carbono y consiguen una concentración mayor, y por ello consiguen más resistencia y más ligereza. La cuarta variable que debemos analizar es el tipo de tejido. El carbono, como ya os he comentado, se puede entrelazar de distintas formas. Aquí tenéis 2 alternativas de un carbono con la misma K que está tejido de forma diferente, y las propiedades del carbono al tejerlo de una forma u otra cambian. Os voy a dejar 2 imágenes de tejidos que se pueden conseguir a partir de una hebra con el mismo K. En la imagen estáis viendo un carbono con la misma K tejido Textrem y tejido convencionalmente. El de la imagen de la izquierda, el Textrem, está más aplastado y por lo tanto será más fino que el tejido convencional que tenéis en la derecha. Por lo tanto, si pusiéramos en la misma pala estas 2 capas, la más dura sería la del tejido convencional, al ser más gruesa, pero en cuanto a las propiedades mecánicas del carbono, en el tejido Textrem el carbono está menos entrelazado, por lo tanto es más homogéneo y sus propiedades mecánicas serán mejores. Y este tejido, el Textrem, lo podéis encontrar en un montón de palas. Es una marca comercial que me imagino que conoceréis, ya que Siux o Drop Shop, por ejemplo, lo montan en sus palas. Si pasamos a la siguiente variable, dentro de las variables que hemos visto anteriormente estábamos hablando del carbono, pero también nos tenemos que centrar en el tipo de resina que se utiliza en las palas. Por limitaciones tecnológicas, la mayoría de las palas utiliza resinas líquidas con poca resistencia, que pueden comenzar a degradarse si dejas la pala al sol. De ahí que los cambios de temperatura afecten negativamente a tu pala.
Existen resinas de mayor resistencia a la temperatura, pero que tecnológicamente son más complicadas de usar. Por el momento, el único caso que conozco de marca que utilice resinas de alta resistencia es el de Scalion. Pero centrándonos en su influencia, la resina tiene mucha importancia, ya que es una capa más de nuestra pala de pádel y por lo tanto le aportará dureza. La sexta variable que debemos tener en cuenta para definir la dureza de nuestra pala de pádel es la geometría y el área de la superficie de la cara de la pala, que afecta comúnmente a lo que se conoce como tensión superficial, por lo que una pala con una cara más pequeña tendrá un tacto más seco que si es más grande, lógicamente a igualdad del resto de factores. Para que lo entendáis, podéis hacer un experimento. Coged una cartulina y recortar un trozo del tamaño de una tarjeta. Podréis cogerla por los extremos sin que se doble por su propio peso. Ahora recortad un trozo de tamaño folio más grande y al hacer lo mismo a que se cae. Pues lo mismo pasa con las palas, cuanto más pequeña es el área de impacto, más rígido se siente el conjunto. Como línea general, las palas que tienen el puño más largo del tamaño estándar, se me viene a la mente Babolat, por ejemplo, suelen tener la superficie de la cara de la pala algo más pequeña. Y si comparáramos su dureza con una pala que tuviera las mismas características, los mismos materiales, pero que su puño fuera de tamaño estándar, sin duda la dureza de la pala con el puño largo sería mayor. Y para cerrar las variables, la última que vamos a analizar es la goma que monta la pala, que permite muchos tipos de configuraciones. Lo que importa para definir el comportamiento del impacto con la bola es el conjunto de goma, más el tipo y espesor de laminado de la cara y la forma de la pala. Y por ello que la bola penetre a una velocidad determinada en la cara de la pala va a depender de la configuración del conjunto. A modo genérico, un laminado duro con una goma blanda va a aportar explosividad y potencia, y una goma blanda con un laminado blando, por ejemplo con vidrio, aportaría mucha salida de bola pero poca potencia. Hoy en día tenéis un montón de opciones de distintas marcas, como por ejemplo Nox, que las tengo por aquí, o Bull Paddle, que utilizan una goma multicapa, lo que hace que el comportamiento de la pala se compense en cuanto a la salida de bola y la potencia. Y después de todo el lío de variables, como resumen, ¿con qué quedarnos para hacernos una idea de la dureza de una pala sin ser expertos? Y el primero es el espesor de laminado. Cuanto más grande es este espesor, más dura es la pala. Y esto está muy relacionado con el peso de la pala, sobre todo en marcas con procesos de fabricación tradicionales. Por eso, si comparamos dos palas del mismo modelo con distinto peso, la que tendría tacto más duro sería la más pesada, ya que tendría más material. El segundo punto clave son las características del laminado. Y nos tendríamos que fijar en el tipo de carbono, en lo cerrado que sea el patrón, la trama y en el número de capas. Y finalmente debéis tener en cuenta la goma y sobre todo cómo empasta esta goma con el laminado de la pala. Y ahora sí, una vez que le hemos pegado un repaso a todas las variables que pueden influir en la dureza de la pala, vamos a hacerlo con casos reales. Y este es uno de los puntos más importantes del vídeo, ya que con la información que nos aportan las marcas respecto a los materiales que montan, que es poca, vamos a intentar dar explicación a los cambios de dureza en las palas. Y el primer caso real que vamos a analizar es el de dos palas que tienen el mismo carbono, montan la misma goma, pero tienen un patrón de tejido diferente. Y aquí vamos a poner dos ejemplos. Y el primero es de Bull Paddle, son las dos Bull Paddle Hack 04 2025, la versión de Paquito Navarro y la versión Hybrid. Dos palas con el mismo carbono y la misma goma que tienen un formato distinto y alguna diferencia en su trama. Las dos palas montan Tri-Carbon 18K en sus caras con la goma multieva de Bull Paddle, pero en mis pruebas la versión redonda, la Hybrid, me ha parecido que tiene un tacto algo más duro. Y repasando las variables que os he contado, si nos fijamos a detalle, el patrón de la versión Hybrid es un pelín más cerrado, entre 1 y 2 milímetros que en la versión normal. Al ser una trama algo más cerrada en la versión Hybrid, intuimos que el espesor de laminado tiene que ser mayor y además también el formato es diferente, es un formato redondo que a grandes rasgos, fijándome un poquito, me ha parecido que es algo más pequeño en la versión Hybrid que en la versión normal. Por ello, todo lo que hemos visto en las variables toma sentido, ya que el patrón es más cerrado, tendrá más espesor
y la superficie de la cara de la pala es un poquito más pequeña, por lo tanto tiene que sentirse más dura que la versión normal. Y el segundo ejemplo también lo tengo por aquí, es de dos palas que no son de la misma marca, pero sí que montan el mismo carbono y también tienen un formato de ataque. En este caso montan carbono 3K y estamos hablando de la Alchemia Tenebris 2024 y de la Sius Phoenix Light 4. Ambas también montan una goma densa. Si nos fijamos a detalle, el patrón del carbono 3K de la Tenebris es bastante más cerrado que en la Phoenix Light, por lo que intuimos es muy probable que el espesor de laminado sea mayor. Además, si nos metemos en la info de su web, nos indican que tiene dos capas de carbono 3K y esto se traduce en que su tacto es más rígido. En la Tenebris os vais a encontrar un tacto medio duro y un puntito más, y en la Phoenix Light os encontraréis un tacto medio y un puntito. Y el segundo caso que me gustaría analizar es el de dos palas que monten distinto carbono, pero el resto de propiedades sea la misma, tanto la goma como el formato. Y no se me ocurre mejor ejemplo que el de la SAT10 2025, que el de las palas de Agustín Tapia. Por aquí tenemos la 18K y por aquí la 12K. Analizando las variables, intuimos que el espesor de la 12K es mayor, aunque está claro que es difícil medirlo. Pero haciendo una regla de 3, la 18K que tengo por aquí tiene 18.000 filamentos por cuadrado, o sea, un 50% más de filamentos que la 12K por cuadrado. Pero si nos fijamos en el ancho del cuadrado de la 18K, es el doble que el de la 12K. Es decir, los filamentos de la 18K están más aplastados, por lo tanto, analizando las variables, su espesor de laminado será menor y se cumple que es un poquito más blanda la 18K que la 12K. Pero ¿qué ocurre si nos remontamos al 2022, la fecha de salida de las AT10 12K y 18K? Y es algo que también se repetiría en el 2023, comparando la AT10 12K y 18K. En este caso la 18K se sentía más dura que la 12K, justo al contrario de lo que hemos analizado en 2025. Pues debemos intuir que hay algo que hace que el espesor de laminado de la 18K sea mayor, confiando lógicamente que las gomas son exactamente iguales y que el resto de materiales también. Y os voy a plantear tres alternativas, tres soluciones. Que la 18K tiene más capas de fibra de vidrio por debajo de la fibra de carbono, por lo tanto esto le confiere más espesor y más dureza que la 12K. La segunda, que la 18K tiene más resina y por lo tanto más espesor que la 12K. Y la tercera y última, que la 18K tiene dos capas de carbono 18K, mientras que la 12K solo tiene una capa de carbono. Además, analizando el peso de las palas a las cuales les hice review, parece que cualquiera de las tres opciones es válida, porque en mi review la 18K pesaba 9 gramos más que la 12K. Por lo tanto, debía llevar más material, o más resina, o más carbono, o más fibra de vidrio. Y para cerrar el vídeo, del último punto que quería charlar con vosotros es del futuro del carbono en las palas de pádel. Como habéis podido ver a lo largo del vídeo, existen un montón de variables que debemos tener en cuenta para comprender cómo influyen los materiales en la dureza de la pala. Y si a eso le añadimos la evolución de los materiales y las nuevas tecnologías, la ecuación se complica aún más. Normalmente el carbono se teje dejando ver un patrón característico. Hemos hablado de su rigidez, pero me gustaría que habláramos de las propiedades mecánicas del carbono. Cuanto más grande sea el cuadrado, más homogéneo es el carbono y por lo tanto aportará mejores propiedades mecánicas, ya que el material sería más elástico y se reducirían las pérdidas de energía. El problema es que para hacer cuadrados muy grandes necesitamos necesitamos hebras de carbono enormes, porque de lo contrario la capa de carbono, el espesor se haría muy fino. Y cuanto más K, más filamentos por hebra, más difícil es fabricar las piezas con él. Además, en principio no se podría conseguir un laminado rígido con Ks muy grandes, ¿o sí? Os voy a dejar unos planos de los próximos lanzamientos de Scalion. Y en ellos sus ingenieros están trabajando con un laminado nuevo, más resistente y reactivo. Y como sabéis por los vídeos que os he subido, es una marca puntera en tecnología e innovación, ya que han trabajado desarrollando materiales en Airbus, Aprilia y otras marcas líderes en el sector aeroespacial y de la automoción. Por lo que sospecho que las próximas versiones pueden dar una vuelta de tuerca al carbono en el mundo del pádel.
sobre todo teniendo en cuenta que Scallion se basa en la tecnología ALMA, que se traduce en ligereza, resistencia y potencia. Y para cerrar esta guía del carbono, como podéis ver con más preguntas que respuestas, os dejo una pregunta más. Si nos fijamos en las propiedades mecánicas del carbono, al aumentar la K aumenta la elasticidad y la homogeneidad del carbono. Por lo tanto, sus propiedades mecánicas aumentan, así que siguiendo esa lógica, se conseguirán palas mejores y más resistentes con carbonos con Ks mucho mayores y trenzando menos el carbono. Y si es así, ¿dónde está el límite? Podéis dejarme en comentarios qué aspectos os resultan llamativos de lo que pueden ser las nuevas versiones 2.0 de Scallion. Espero que el vídeo sirva de ayuda. Si te ha gustado, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.